Oh, buscador de la verdad, atiende mi voz, soy el narrador de los susurros del tiempo, aquel que ha visto las arenas del desierto cubrir y descubrir ciudades, y los ríos cambiar su curso. Mi voz es un eco de los antiguos sabios que comprendieron que la riqueza no es un destino, sino un viaje del alma. Prepárate, pues, para un relato que no está escrito en tinta, sino en el corazón de aquellos que han descifrado los misterios del oro y el espíritu. En el corazón de cada ser humano, desde el nómada que cruza el desierto hasta el mercader que cuenta sus monedas en la plaza, late una pregunta tan antigua como las montañas: ¿qué es la verdadera riqueza? La mayoría de los mortales, cegados por la ilusión, corren sin aliento tras el brillo del oro, la solidez del jade y la suavidad de las telas finas, creyendo que en estas posesiones efímeras reside la respuesta a sus anhelos más profundos. Creen que la riqueza es una cifra en un pergamino, un cofre lleno de joyas o una posición de poder que obliga a otros a inclinarse. Pero las historias ancestrales, aquellas que no fueron grabadas en piedra, sino tejidas en el alma de los pueblos, nos susurran una verdad más profunda. Nos dicen que el oro que se ve no es el que tiene valor, sino la sabiduría con la que se adquiere y se administra. Permítanme transportarlos a una época en la que el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre los hombres. No en las bulliciosas ciudades, sino en una tierra bendecida por el sol y el agua, donde el viento cantaba a través de los campos de trigo y el río fluía con la generosidad de los cielos. En ese valle vivían dos hermanos, Elías y Lázaro. Sus manos, callosas por el trabajo, conocían el lenguaje de las semillas y la disciplina de la tierra. Ambos tenían las mismas oportunidades, las mismas herramientas y el mismo sol que les brindaba su luz. Sin embargo, su destino no era otro que enseñarnos la lección más valiosa sobre el dinero, la abundancia y la mente próspera. La parábola de los hermanos. Elías no era un simple labrador, era un jardinero del alma. Cuando llegaba la cosecha y el granero se llenaba hasta el techo, él se detenía. Con gratitud en el corazón y sabiduría en la mirada, apartaba la 10ª parte de su trigo, de sus frutos, de su aceite. No como una obligación, sino como una ofrenda sagrada. La separaba del resto y la usaba para los necesitados, para el mantenimiento del templo de la comunidad o para ayudar a los enfermos. Sus vecinos se reían y lo señalaban: «Mira a Elías. ¿Por qué desperdicias la 10ª parte de tu riqueza? Con ella podrías comprar un arado de hierro más fuerte, más tierras o una casa con techos de barro cocido». Pero Elías, con una sonrisa serena que revelaba su paz interior, respondía: «Esta porción no es un desperdicio. Es una semilla de fe. Es mi manera de reconocer que todo lo que poseo es un regalo, una bendición que me ha sido confiada. Al devolver una parte, no pierdo, por el contrario, abro mi corazón para recibir más. Es mi disciplina, mi ancla en la prosperidad. Es el acto de sembrar en la abundancia para cosechar en el futuro». Lázaro, por otro lado, se burlaba de la prudencia de su hermano. Cuando la cosecha llegaba, él tomaba cada grano para sí mismo, impulsado por una sed insaciable. Compraba ropas finas que se deshilachaban con el tiempo, celebraba festines extravagantes que se olvidaban al amanecer y se jactaba de su fortuna. «La abundancia es para ser disfrutada ahora», decía con voz impaciente. «¿Por qué preocuparse por el mañana? Yo he trabajado con mis propias manos para esto, y todo me pertenece a mí, y solo a mí». Lázaro creía que la riqueza era un tesoro que debía ser acumulado, guardado y consumido, sin pensar en el futuro, sin sembrar en el presente.
Su mentalidad era la de la escasez, un miedo constante a perder lo que tenía, lo que le impedía invertir en su propio futuro y en su comunidad. Sin saberlo, cavaba su propia tumba financiera. El pozo de su codicia nunca se llenaba, sin importar cuánto dinero ganara, pues no había un fondo de sabiduría que lo sostuviera. La lección del granero. La historia de los hermanos nos revela un principio universal que va más allá de cualquier texto sagrado. El diezmo, el acto de apartar la 10ª parte, no es simplemente una donación, es un ejercicio de autocontrol y visión a largo plazo. Disciplina financiera. Elías entendió que el control de sus finanzas comenzaba con el control de sus deseos. Al apartar ese 10%, se obligaba a vivir con el 90% restante, evitando gastos impulsivos y construyendo una base sólida para el futuro. Esta práctica lo hacía más consciente de cada moneda, fomentando la prudencia y la planificación. Mentalidad de abundancia. Lázaro temía dar porque creía que su riqueza era finita. En contraste, Elías daba porque sabía que la verdadera riqueza es un flujo. Al soltar una parte, demostraba confianza en que la vida, el universo o los dioses, le devolverían más. Su acto era una afirmación de abundancia, una creencia de que hay suficiente para todos, lo que a su vez atraía más prosperidad a su vida. Creación de un flujo de riqueza. El diezmo de Elías no era un estanque estancado, sino un arroyo que regaba su vida y la de otros. El 10% que daba a la comunidad volvía a él de formas inesperadas. La gente del pueblo, agradecida por su generosidad, lo ayudaba en tiempos de necesidad. Las plagas de langostas no tocaban sus campos porque él había invertido en cuidar la tierra, y cuando la sequía azotó, su pozo era el único que tenía agua. Lázaro, por el contrario, cortó su flujo al intentar acapararlo todo. Su riqueza, como un estanque sin afluentes, se evaporó. El verdadero tesoro no es el dinero en sí mismo, sino la disciplina y la mentalidad que lo crean. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo manejas. Las Escrituras no solo nos hablan de fe, sino también de principios universales que gobiernan el mundo material. El diezmo, la primera de esas lecciones, es la llave que abre la puerta a la verdadera prosperidad. La semilla de la sabiduría. Hemos viajado a través de los desiertos del tiempo y los valles de la historia para entender que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que cultivamos. Lázaro, con su mano cerrada, no podía recibir más, pues ya creía tenerlo todo. Elías, con su mano abierta, siempre recibía, porque su fe era un campo fértil. El oro que brilla en el cofre es pasajero. El oro que brilla en tu mente, el de la disciplina, la gratitud y la generosidad, es el que te hará verdaderamente próspero. La abundancia no es algo que se persigue, sino algo que se crea desde dentro, con cada decisión consciente que tomas sobre tus recursos. Es la lección de que el diezmo no es una pérdida, sino la siembra más segura para tu futuro. Ahora, te pregunto a ti, buscador de sabiduría, ¿qué semilla vas a sembrar hoy? ¿Te aferrarás a cada moneda como si fuera la última, o abrirás tu mano para crear un flujo de prosperidad? Te invito a que, a partir de hoy, tomes una decisión consciente. Aparta una porción de tus ingresos, no importa cuán pequeña sea. No la veas como un gasto, sino como una inversión en tu mentalidad. Úsala para ayudar a otros, para ahorrar o para invertir en tu crecimiento. Verás cómo este simple acto transforma no solo tus finanzas, sino tu forma de ver el mundo. Recuerda siempre, el oro no siempre brilla en la superficie,
sino en la mente que sabe verlo.